Estamos a 25 de enero de 2022. Quiero pedir en este día por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Edmundo Carrión Negrete, de Grisel Grilla Ayala, de la mamá de Beney, de Erlinda Martínez, de Liboria Rubio Landeverde, de Benedicto, de Hernán Margaret, de Cecilia Malagón León, de todos los misioneros josefinos que han fallecido, por la salud de Teresa Hernández Macías, por Daniel Hernández Martínez, por Luis Ernesto Hernández Zavala, por María Luisa Martínez, por Felicitas Martínez Carrizales, por Grecia Marañón, por Jonathan Valdés, por Alexander, por Carlitos López Marañón, por Ailín, por Herendira Juárez, por David Han, por Luis Ramón Herrera Rodríguez, por Lluvia Marañón, por la salud de los misioneros josefinos que están enfermos. Pedimos por Matías Barrientos, por Herminia, pedimos por los secuestrados, por los desaparecidos, por la familia Báez Salgado, por la familia Salgado Jaramillo y por la familia Ramírez Marañón. Y cantamos: yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Todos somos pecadores, pero sabemos que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona. Por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad
de nosotros. Y en este día en que celebramos la conversión de San Pablo Apóstol, damos juntos gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Ponemos en las intenciones todas las peticiones que dijimos al inicio de esta misa y pedimos por todos los que vivieran con nosotros esta celebración. Señor Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concede a cuantos celebramos su conversión caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá,
porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se apareció a los 11 Jesús y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos serán los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Quisiera comentar estos textos que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la primera lectura nosotros tenemos la conversión de San Pablo. Pablo, antes de llevar ese nombre, llevaba el nombre de Saulo. Y Saulo era un hombre judío, era un fariseo, era alguien que había estudiado en una escuela de fariseos rígida. Entonces, cuando ve la predicación del nombre de Cristo, cuando ve que los cristianos andan hablando de Jesús de Nazaret, cuando lo ve que los cristianos toman a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Hijo de Dios, no lo puede soportar. Pablo se convierte en un perseguidor de la iglesia. Ese Saulo de Tarso se convierte en alguien que por su celo judío no acepta un cambio. Él tiene, vamos a decir, como una idea fija. Dios es uno. No se imagina la Trinidad. Dios es alguien que está allá en los cielos. No se imagina a un Dios hecho hombre. Para Saulo de Tarso, Dios es poderoso. Nunca se iba a imaginar a ese Dios encarnado en la persona de Jesús de Nazaret.
se le hace algo imposible. Piensa que la ley de Moisés, los profetas están echando a perder por esa predicación de los cristianos y empieza la persecución. Aquí como nos introduce el Hechos de los Apóstoles a la historia de Pablo en este capítulo 9, versículos del 1 al 22, dice que en aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. ¿Del camino de quién? Pues del camino de Cristo. Saulo de Tarso quiere acabar con todos los cristianos. Y se imagina que llevándolos a la cárcel se va a acabar todo. Pero no cuenta con la acción de Jesús. Saulo se cree poderoso. Saulo se cree infalible. Saulo cree que él con sus propias fuerzas acabará con esto que ha empezado Jesús. Lo que no cuenta es que en el camino de Damasco dice: se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban, mudos de asombro, oyeron la voz pero no vieron a nadie. Dice que Pablo permanece 3 días sin comer ni beber. Saulo tendrá la visión de un hombre que se llama Ananías que va y le pone las manos. Y a la vez Ananías tiene la visión de Saulo y entonces dice, cuando le dice el Señor que vaya a imponer las manos sobre Saulo, ve a la calle principal, busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo que está orando. Saulo también tuvo la visión de un hombre llamado Ananías que entraba en la casa y le imponía las manos para que recobrara la vista. Saulo tuvo la visión de Ananías, Ananías tuvo la visión de Saulo. O tiene no la visión, sino el mandato de ir a Saulo. Y Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho. Claro que tenía miedo, porque Saulo pues andaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor es poderoso, el Señor ha derrotado ya a Saulo. Le dice el Señor de la siguiente manera: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías cumple. Ananías es obediente, va, le impone las manos y le dice: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. 2 dones: recupera la vista espiritual y recupera, vamos a decir, la vista espiritual. Esa vista física y esa vista espiritual que Pablo no tenía. Lo bautizan y de recuperar las fuerzas, se queda unos días con los discípulos de Damasco y después se pone a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Es algo sorprendente. Aquel que andaba persiguiendo, ahora se va a convertir en perseguidor. Aquel que negaba el mensaje de Jesús, ahora lo afirma. Aquel que negaba que Jesús era el Hijo de Dios, ahora lo proclama. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén los que invocan el nombre de Jesús? ¿Y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, con más vigor, contradecía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Tenía toda esa preparación como judío, como fariseo, pero después va a tener ese don del Espíritu que va a hacer que Pablo comprenda todo eso que alguna vez le fue enseñado y encuentre la lógica de saber que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 116 tenemos un salmo bien pequeñito. Y en ese salmo pequeñísimo, apenas de 2 versículos, dice: que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Y uno se preguntará: ¿por qué lo tienen que alabar las naciones? ¿Por qué tienen que aclamarlo los pueblos?
Y en el siguiente versículo nos va a decir, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Amor y fidelidad. Dios siempre está pendiente de no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Por eso es que alaben al Señor todas las naciones. Amor y fidelidad. ¿Y en qué muestra su fidelidad? En que está siempre para salvarnos, en que siempre está pronto a ayudar a los que sufren. Pues nosotros tenemos en el Evangelio de San Marcos el envío de Jesús a los 12. Después nosotros en el Evangelio de San Marcos tenemos el envío de Jesús a los 11, que les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Esto, predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para la salvación. Y luego dice que a los que crean le acompañarán estos signos. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrá las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Los bautizados serán unos nuevos discípulos que manifestarán estos signos que el Señor en su vida mortal manifestó al pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, a veces nosotros nos creemos poseedores de la verdad, como Pablo. Pablo pensaba que no podía haber otra verdad. Pablo pensaba, ciertamente esperaba en el Mesías, pero no creía que Jesús de Nazaret lo fuera. Saulo tenía formación farisaica, es decir, tenía una formación de alguien que cumplía las leyes, de alguien que vivía como un judío, de alguien que de repente era un hombre intachable. Pero no pensaba que se podía ir más allá. Y a veces nosotros a lo mejor también hemos tenido una formación, también hemos tenido una educación, también hemos tenido experiencias. Y pensamos que no se puede ir más allá, que Dios como que no nos pudiera pedir más. Y a veces de ahí la apatía en no querer convertirnos, de ahí la apatía en no querer ser unas mejores personas, de ahí la apatía en no querer dar nuestro brazo a torcer, de ahí la apatía de conformarnos con lo que ya nos dieron, de ahí la apatía de no dar un salto de calidad en las cosas que hacemos o en la vocación que tenemos. Y podemos ir a más. Y cuando Jesús toca nuestras vidas, así como tocó la de Pablo, la cosa nos cambia. A veces pensamos que nuestro matrimonio tiene que ser, vamos a decir, de choque. Y podemos encontrar un matrimonio dialogante. A veces pensamos que no tenemos que perdonar alguna ofensa. Y a veces Dios nos invita a ser humildes. A veces nosotros pensamos que tenemos que ser fuertes, pero a veces también tenemos que encontrar las cosas que a veces no tienen que ser tan duras, no tienen que ser tan rígidas, no tienen que ser las estructuras como si fueran de piedra. Las cosas pueden cambiar. Podemos dar nuevas oportunidades. Nosotros mismos a veces pensamos que nosotros si fallamos ya no podemos superar esa falla. Y Dios nos invita a perdonarnos. Dios nos invita a perdonar al otro. A veces pensamos que las cosas tienen que ser sí, o negro o blanco. Y no, yo creo que cuando vamos caminando por esta vida nos damos cuenta que las cosas a veces pues no son tan drásticas, que a veces tomamos decisiones drásticas que echan a perder nuestra vida, que echan a perder la vida de los otros. Cuando podemos ser tiernos, cuando podemos ser amables, cuando podemos dar otra oportunidad.
Porque a veces tenemos como ese pensamiento de decir me la hacen, me la pagan. Y llevamos con nosotros como ese pensamiento dentro de nosotros. Y como es importante, pues me lo hicieron, pues voy a tratar de perdonar. Pues no me la pagaron, voy a tratar de dejar eso ahí. Nosotros tenemos que seguir caminando. Si no como Pablo, pues nos vamos a topar con el Señor. Y el Señor nos hará ver otra nueva realidad. Nos hará ver que podemos ser nuevas personas. Que si en un tiempo como Pablo fuimos perseguidores, pues ahora podemos pasar a ser perseguidos. Si alguna vez como Pablo pensamos que estábamos en la verdad, podemos de repente darnos cuenta que estábamos equivocados. Y no estoy hablando de la verdad del Evangelio. No estoy hablando de la verdad que nos viene de Dios. Estoy hablando de las medias verdades que a veces nosotros nos fabricamos, que a veces nosotros nos creemos con nuestro orgullo, con nuestros pensamientos, con las experiencias que hemos tenido y que a veces no son las mejores, y que pensamos que porque nos la dijo tal o cual persona, ya son palabras que no se pueden echar para atrás. Tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derecho a comenzar otra vez. Si no, pues Pablo, imagínense, si hubiera quedado, pues yo fui perseguidor, ahí me voy a quedar persiguiendo toda la vida. Que Pablo hubiera recuperado la vista para volver a lo mismo, no hubiera llegado a ningún lado. Y nosotros así nos pasa de repente también. Dios nos da la oportunidad de cambiar. A eso se le llama conversión. Y la conversión hace que nosotros descubramos una nueva faceta de nosotros mismos. La conversión hace que nosotros descubramos herramientas que no habíamos utilizado. La conversión hace que nosotros descubramos una felicidad que no habíamos tocado. La conversión hace que nosotros experimentemos una nueva forma de vida a la que no estábamos acostumbrados. A veces pensamos que nuestra vida tiene que ser miserable siempre y no es cierto. Nuestra vida puede ser preciosa, nuestra vida puede ser hermosa, nuestra vida puede ser diferente, nuestra vida puede ser plena. Pero hay que abrirle la puerta como Saulo de Tarso a Jesús de Nazaret para descubrir el amor de Dios, para descubrir la cercanía del Señor, para descubrir ese amor hasta el extremo que Dios ha tenido por nosotros. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 116 hay que alabar a Dios, como decía este Salmo pequeñísimo 116. ¿Por qué? Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Si nosotros regresáramos nuestra vida y viéramos para atrás todas las bendiciones que Dios nos ha hecho, todas las personas buenas que Dios ha puesto a lo largo del camino, todas las situaciones de bondad que Dios nos ha acercado, todas las gracias que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida, todas las oportunidades de vida que Dios ha permitido lleguen a nosotros. Todas las cosas hermosas que hemos probado por el contacto con la palabra, por el contacto con la oración, por el contacto con la Eucaristía, por el contacto con los hermanos. No queda otra cosa que darle gracias a Dios porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Finalmente con el Evangelio, Jesús se aparece a los 11 en este envío con el que va a cerrar el Evangelio de San Marcos. Les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El mandato es ir, pero no solamente es ir, también es predicar. Junto con estar en ese lugar es predicar la palabra, predicar el Evangelio. Y cuando uno predica el Evangelio es el que obra. El Evangelio es el que escucha esa invitación a vivirse como hijos de Dios, pues de repente aceptando a Jesús, tenga estos signos que se dicen.
arrojar demonios, hablar lenguas nuevas, coger serpientes, beber veneno mortal, ni nos que no haga daño, imponer manos a los enfermos para que queden sanos. Todos nosotros en el rincón donde estemos, porque alguien puede decir, ¿cómo vamos a todo el mundo? Si apenas podemos viajar de aquí a San Luis, yo que estoy aquí en la Huasteca, o apenas puedo bajar de aquí a las comunidades que están aquí cerquita de mí, ¿cómo voy a llegar a todo el mundo? La cosa es que nosotros, el evangelio que predicamos tiene un carácter multiplicador, porque los que escuchan lo predican a los que están cerca, y los que están de cerca los predican a otros que están más lejos, y esos que están más lejos los predican a otros que están a mayor distancia, y así se va multiplicando. Y así donde haya un cristiano va a tener esta misión de predicar el evangelio en el punto del mundo que se encuentre. Y estas cosas que dice Jesús, pues se van a cumplir. A veces no como nos las imaginamos. Porque a veces dice aquí, arrojarán demonios en mi nombre. Y yo les decía a veces que arrojar demonios es arrojar el demonio de la envidia, arrojar el demonio de la falsedad, arrojar el demonio del pecado, arrojar el demonio de la división, arrojar el demonio del orgullo, de uno mismo y de los otros. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. Decía aquí también, hablarán lenguas nuevas, una forma nueva de comportarnos, una forma nueva de ser, una forma nueva de vivir nuestra vida cristiana. Y eso cuando experimentamos la presencia de Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, lo podemos lograr. Cogerán serpientes en sus manos, como de repente a veces nos acercamos a situaciones que a veces parecen mortales, a situaciones que a veces parecen que van a acabar con nuestra vida, a situaciones que de repente parece que nos van a quitar la existencia, y con la gracia de Dios nosotros podemos salir adelante. ¿Cuánta gente que ha salido del alcohol, de las drogas, de situaciones de violencia, de situaciones de desigualdad, de situaciones de persecución, gracias a que tiene la fuerza de Dios? Y esas situaciones son como una serpiente, tal cual. Y si beben en un veneno mortal no les hará daño. ¿Cuántas veces estamos expuestos nosotros a muchas ideologías que nos vienen por la tele, que nos vienen por el internet, que nos vienen por los medios de comunicación social? Y nosotros, por la gracia del Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de desechar esos venenos y no quedarnos con ellos. Impondrá las manos en los enfermos y estos quedarán sanos. Cuando voy a visitar a los enfermos les digo que en la presencia de un familiar, de un vecino, de alguien que está presente con el enfermo, hace que estos enfermos, a pesar de las enfermedades, poquito a poco vayan curando. Por eso digo que esto se puede hacer y esto se realiza. Y hoy que estamos celebrando la conversión de San Pablo, nos enseña que alguien que era contrario a Cristo puede volverse en alguien favorable a él. Que antes que era perseguidor, ahora se convierte en continuador de la obra de Cristo. Que antes alguien que no aceptaba el mensaje del Evangelio, ahora le abre a su corazón y su vida. Por eso nosotros, que somos cristianos, pues con más razón podemos abrir nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón a esta palabra. Porque a veces también nos cuesta. Pedirle a San Pablo que nos enseñe la disponibilidad a Cristo. Pedirle a San Pablo que nos enseñe a ponernos de pie y llevar el mensaje de salvación. Y pedirle a Dios que como Pablo seamos incansables en la predicación de su evangelio. Vino y pan en oblación, esperan el milagro del Señor. Ve nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vid y triga.
Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar, Señor, este santo sacrificio, haz que nos ilumine el Espíritu Santo con la luz de la fe que impulsó siempre al apóstol San Pablo a la propagación de tu Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores que quieres que tu Hijo, a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido nos enciendan en el fuego de amor que abrazaba el corazón de San Pablo y le impulsaba al servicio de todas las iglesias por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Dios te ha elegido hoy, tienes que partir. Dios te ha elegido, deja tu casa y ven. Dios te ha elegido hoy, ven. Dios te ha elegido hoy, tienes que marchar. Dios te ha elegido, bien debes reír. Dios te ha elegido hoy, ven. No pienses en el mañana, déjalo estar. Cada día tiene bastante con su inquietud. Vive tu vida siempre mirando a la luz. Llévala contigo siempre, no mires atrás. Y cuando a veces sientas nostalgia y oscuridad, piensa que alguien tiene tu mismo ideal. Ave María Purísima, San José Esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.